Bien, la clase pasada estábamos revisando las principales características de los receptores muscarínicos. Habíamos mencionado que tenemos diferentes clasificaciones y que cada uno de ellos tenía características que le permitían tanto regular de forma positiva o negativa al sistema. Es decir, no son exclusivamente inhibitorios, sino tenemos también ciertas actividades excitatorias. Entonces, vamos a revisar cómo es que funciona o cómo es que la comunicación se interactúa y cómo es el proceso de la producción y liberación de estos neurotransmisores. Ah, Primero vamos a ver cómo se sintetiza esta molécula. Entonces, tenemos un elemento que es la colina. La colina es esta amina cuaternaria que principalmente la podemos obtener de la dieta. Entonces, esta pertenece a la dieta. Entonces, cada vez que nosotros consumimos tanto alimentos vegetales como de origen animal, recibimos grandes cantidades de colina. Nosotros no tenemos la capacidad de producirlo. Sin embargo, siempre lo vamos restituyendo y es difícil que nos quedamos sin colina, salvo que tengamos estos estados de ayuno prolongado. Eh, De hecho, tal vez, por ejemplo, si alguno de ustedes ha estado en ayunas y por más tiempo, que dudo mucho, porque ya son condiciones muy extremas, 3, 4 días sin comer. Lo primero que se observa con estas personas es que les da calambres, o sea, ya no pueden coordinar muy bien sus movimientos. Entonces, si recuerdan, los sistemas colinérgicos de tipo nicotínico lo encontramos principalmente en el músculo. Entonces, al haber esta falta de colina, por no estar consumiendo alimentos, no vamos a poder sintetizar acetilcolina. Y entonces se ve reflejado en tanto desconcentración, falta de captura de procesamiento de ideas, falla en la memoria, falla de la atención. De hecho, en menor medida, si por ejemplo alguno de ustedes pasa un ayuno, pues vamos a decir largo, relativamente como 6, 7 horas, que no hayan, por ejemplo, si ustedes no han desayunado y se levantaron desde las 6 de la mañana, ahorita posiblemente ya están como de mal humor o inclusive les duele la cabeza o ya no tienen ganas de poner atención porque realmente ya no están como concentrados por esta falta de alimento. Se ve en menor medida, es muy pequeño por este ayuno tan corto, pero mientras más lo prolongamos, más el efecto ocurre. Entonces, eh, como nosotros vemos el nombre, viene de acetilcolina. Por lo tanto, aquí tenemos ya este primer producto que obtenemos de la dieta. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta? Agregar un acetilo. Eh, la forma más fácil que tiene el organismo de acetilar algunas moléculas es a través de la coenzima A. La coenzima A, si es que todavía no la llegan a ver en bioquímica, es como un sistema de transporte que permite el traslado de ciertas moléculas. Principalmente son algunos ácidos carboxílicos o algunos elementos como metilos. Permiten ser como grupos de transporte para hacer estas modificaciones en las moléculas. En este caso, la acetilcoenzima A directamente tenemos a la coenzima A, que es una molécula muy grande, es prácticamente, creo que son 135 aminoácidos, me parece. Es una enzima relativamente grande que contiene un puente de sulfuro. Entonces, estos puentes de sulfuro son muy lábiles. Si les gusta un poco la orgánica, sabrán que estos son muy buenos grupos salientes. Entonces, ¿cómo se va a hacer este desplazamiento? Pues principalmente solo por un ataque nucleofílico de este hidroxilo de la colina, hace que recupere sus pares de electrones, vuelva a meter enlace y desplaza el complejo de la coenzima. Entonces, ¿quién va a catalizar esta reacción? La colina acetiltransferasa. De hecho, ahí su nombre lo indica. Va a transferir un acetilo a la colina. Entonces, la colina acetiltransferasa se encarga de hacer todo este proceso. Y entonces, ya tenemos nuestro proceso, acetilcolina. Vean que la reacción es muy sencilla, es prácticamente en un paso, y los componentes son muy simples. Y de ahí liberamos a la coenzima A para que luego en otro proceso sea regenerada y vuelva a ser acetilada. Entonces, digamos que es una reacción bastante eficiente, no hay productos de degradación y todo lo que se utiliza se puede reutilizar fácilmente. Además, recordemos que la acetilcoenzima, digo, de la acetilcolina, es uno de los principales neurotransmisores. Se encarga de prácticamente toda la señalización en músculos a nivel preganglionar en todos los sistemas
y a nivel postganglionar en los sistemas colinérgicos de tipo muscarínicos. Entonces vean que pues sí necesitamos buscar un método eficiente para sintetizar esta molécula. Podemos tener derivados de la acetilcolina como la butilcolina. Es un derivado que, pues, como su nombre lo indica, lo único que va a cambiar es el radical. En lugar de ser un acetilo, va a ser un butilo. La butilcolina y la acetilcolina son prácticamente los principales aminas que van a encargarse, perdón, sí, los principales aminas que van a encargarse de la comunicación de este tipo. La acetilcolina equivale prácticamente al 85% y la butilcolina solamente del 15%. De hecho, normalmente la butilcolina se utiliza solamente en ausencia de acetilcolina y principalmente la encontramos, me parece, vasos sanguíneos y en corazón, es donde más efectos tiene la butilcolina. Entonces, ya tenemos el mecanismo de biosíntesis. Ahorita vamos a ver cómo es la degradación. Entonces, regresando a este esquema, primeramente, aquí tenemos por el producto de alimentación, tenemos la colina. Por aquí debe de estar, aquí adentro tenemos la coenzima. Entonces, ¿qué pasa? Primeramente necesitamos que esta colina, que como podemos ver en su estructura, tiene una carga, por lo cual le dificulta la entrada hacia el interior de la célula. Esta colina es transportada por un transportador de acetilcolina. Entonces, perdón, por un transportador de colina. Entonces, este transportador de colina necesita un gradiente de sodio. Sabemos que el sodio está en gran concentración en la parte exterior, por lo tanto va a favorecer el transporte. Una vez que llega aquí al interior de la célula, va a reaccionar con la coenzima A, ya acetilada, ¿no? Entonces es la acetilcoenzima A, ya está directamente, ya está presente, y aquí adentro tenemos a la enzima colina acetiltransferasa. Y ya podemos permitir la síntesis de la acetilcolina. ¿Quién va a producir la acetilcoenzima? Pues viene directamente desde mitocondria. Entonces, en mitocondria se libera esta acetilcoenzima, se une con la colina para formar la acetilcolina y eventualmente la coenzima es regenerada hacia la mitocondria y aquí en un proceso mitocondrial vuelve a ser acetilada. Entonces ahí tenemos el proceso, el ciclo cerrado. Después, ¿qué va a pasar? Esta acetilcolina no puede estar aquí, digamos, nadando libremente en el citoplasma de la neurona, porque realmente puede ser susceptible tanto de reaccionar con algunas moléculas que estén ahí, de ser degradada, porque realmente vemos que la molécula es muy sencilla, también de que no tengamos la cantidad suficiente en el momento que lo necesitemos. El diseño del organismo es mantener todo en pequeños paquetes. Estos paquetes se van a llamar vesículas. Una vesícula es como una mini membrana, es decir, la membrana plasmática ya habíamos visto que está conformada por una cara polar, de seguido de una cadena de ácidos grasos y después otra cadena de ácidos grasos y termina con una cabeza polar, que es más o menos el diseño tradicional, ¿no? Esta parte de acá. Entonces, esto está compuesto en la membrana plasmática. Las vesículas son solamente una porción de esta membrana plasmática que logró fusionarse y logró hacerse una pequeña esfera en el interior. Es como, por ejemplo, si ustedes tienen su jabón líquido de los trastes, si ustedes agregan una gotita de este jabón líquido a un vaso que tenga agua, van a ver cómo exactamente se llega a fusionar esta esferita de jabón. O igual si hacen el proceso contrario, que tengan jabón y le cae un poco de agua, verán cómo se empiezan a formar estas esferitas. Es el mismo proceso, todo es por atracción y por capilaridad. Bueno, una vez que ya tenemos la vesícula formada, necesitamos elementos que permitan la inserción de la molécula que necesitamos. Entonces, para eso tenemos que buscar un transportador. Este transportador es un transportador de acetilcolina. Entonces, este transportador de acetilcolina lo que permite es, nuevamente,
pasar de la cara externa a la cara interna de esta vesícula. Entonces ya tenemos contenidos prácticamente todas estas moléculas de acetilcolina donde las estamos buscando, que es prácticamente la parte la parte de las vesículas para poder liberarla posteriormente. Entonces, una vez que ya tengamos esto, necesitamos, las tenemos ahí de reserva, y cuando las necesitemos liberar, vamos a utilizar un mecanismo particular. Ese mecanismo se los voy a explicar ahorita. Entonces, tenemos aquí nuestra membrana plasmática. Tenemos aquí la vesícula, nuestro transportador de acetilcolina, y aquí nuestras moléculas de acetilcolina listas para ser utilizadas. Estas vesículas se mantienen directamente nadando ahí en la superficie. Entonces, necesitamos dar una señalización, o el organismo tiene que dar una señalización para poder favorecer la liberación de esta acetilcolina en el espacio donde se requiera. Para ello, las vesículas se van a guiar cuando existe un gradiente de calcio. Entonces, aquí tenemos en la superficie canales de calcio. Entonces, cuando favorecemos la apertura de estos canales de calcio, lo que va a pasar es que este calcio intracelular se empieza a acumular. Aquí muy cerquita de la membrana plasmática. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas vesículas tienen unas proteínas que le permiten detectar exactamente dónde va el calcio. Entonces, cuando detectan este calcio, tienden a ir hacia esa región. Y entonces, cuando ya están muy cerca estas vesículas y ya prácticamente están muy cerca o sobre la periferia de la membrana, lo que van a tender a hacer es empezar a migrar. A ver si no se mueve todo. Y ya cuando estén muy próximas a la membrana plasmática, va a pasar el siguiente mecanismo. Dentro de la membrana plasmática tenemos también otras proteínas que están como listones prácticamente, que se encuentran aquí en la superficie. ¿Qué va a pasar? Dentro de la vesícula tenemos unas proteínas, o estas proteínas que parecen como lazos en color azul. Tenemos la sinaptobrevina. Y aquí en la membrana plasmática tenemos a la sinaptotacmina. Y la sinexina. Entonces, ¿cuál es la función de estas proteínas, tanto la sinaptobrevina como la sinaptotacmina? Estas proteínas tienden a enlazarse entre sí, es decir, tienden a formar como si fueran pequeños bucles. Entonces, la proteína que está aquí en la membrana se entrelaza con la proteína que está en la vesícula, y eso permite que prácticamente sea como un lazo, que mantenga estable a la vesícula y que la mueva hacia la membrana plasmática. Cuando cuando estas dos membranas se tocan entre sí, pasa como cuando tienen una burbuja que se toca con otra burbuja más grande. Se conectan y técnicamente se revientan y se forman una sola. Quiere decir que solamente se amplía ese espacio y aumenta el tamaño de la membrana. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que ya se acercó demasiado aquí a la membrana plasmática, vamos a poner otro ejemplo. Aquí. Profesor, la sinaptobrevina Brevina, son las ajá. proteínas que se encuentran en En la las vesícula. vesículas, ¿verdad? Ujú. Y la Ah, ok, gracias. sinaptotermina está abajito, ahí en la membrana plasmática. Gracias. Sí, entonces técnicamente lo que pasa es un ejemplo similar a esto. Estas están enredadas, permiten asegurar a la vesícula, la jalan hacia ellos y permite la fusión de vesícula. Una vez que pasa esto, pues ya el contenido que tenían estas vesículas, en este caso la acetilcolina, ya es liberada a un espacio presináptico. En este esquema, este espacio técnicamente
que está aquí es el espacio presináptico. Si desglosamos nuevamente esta palabra, pre significa antes, sináptico es sinapsis. Recordemos que la sinapsis es un proceso donde se encuentran dos neuronas que están muy cerquita y permiten la comunicación a través de liberación de neurotransmisores. Entonces, ya una vez que tenemos en contacto esta vesícula, como se ve aquí en el esquema, se libera el contenido y este puede reaccionar con los diferentes receptores que estén a su alcance, dependiendo de cómo sea el tipo de célula y la distribución de estos receptores. Aquí nada más, como nota, tenemos que los libros lo pueden manejar como BAMs, proteínas asociadas a vesículas, y SNAPs, que son proteínas asociadas a sinapsis. Entonces es como un resumen y ya el nombre completo son sinaptobrevina, sinaptotacmina y hay otras proteínas que ahí acoplan. Entonces vean que para que exista esta liberación de acetilcolina necesitamos de un gradiente de calcio. Para eso necesitamos poder activar estos canales de calcio. Entonces, una vez que ya tenemos todo este proceso, podemos inclusive reaccionar con receptores de tipo presináptico. O receptores que pertenecen a la misma célula, o receptores posinápticos. Como habíamos visto que acetilcolina tiene afinidad por mucha cantidad de receptores, pues pueden ser tanto receptores de tipo nicotínicos, muscarínicos, y dependiendo su efecto pueden ser excitatorios o inhibitorios, dependiendo cuál sea el diseño. Pero este proceso, desde la inserción de la colina, desde la producción de acetilcolina a través de la acetilcoenzima, la captación a través de vesículas y liberación en el espacio presináptico, siempre va a ocurrir. De hecho, este proceso ocurre para prácticamente todos los neurotransmisores. Lo único que va a cambiar va a ser el nombre de los transportadores que permitan la captación y obviamente aquí las enzimas que participen para la biosíntesis de cada uno de estos neurotransmisores. Pero el proceso de internalización en la vesícula, la atracción por calcio y la interacción entre las proteínas BAMs y SNAPs va a ser exactamente el mismo. Entonces, ¿qué herramientas podemos tener para modular este sistema? Tenemos el hemicolinio, que es prácticamente un fármaco que inhibe el transportador de colina. Entonces, si nosotros administramos hemicolinio, lo que va a pasar es que va a haber una disminución de producción de acetilcolina. De igual manera, tenemos otra molécula que se llama besamicol, que inhibe los transportadores vesiculares. Por lo tanto, también vamos a tener una disminución de acetilcolina, porque no estamos permitiendo que se complete el ciclo. Y finalmente, aquí tenemos algo que tal vez ustedes conozcan, que es la toxina botulínica. ¿A qué les suena la toxina botulínica o si conocen con qué otro nombre comercial se conoce? El Botox. ¿El Botox? Exactamente, el Botox. ¿Y para qué se utiliza el Botox? Para disminuir la visibilidad de las arrugas. Exactamente. Para Se evitar la utiliza contracción de los tejidos. ¿Para qué, perdón? La contracción de los músculos. Contracción de los músculos. Para evitar No, la contracción. Para evitarla. evitar la contracción de los músculos. Sí, exactamente. También La toxina estaba ¿Mande? presente en lo de la intoxicación por toxina botulínica, ¿no? Sí, exactamente. Ahorita vamos a hablar exactamente qué pasa con las intoxicaciones. Entonces, el Botox es aislado, bueno, es una enzima que actúa directamente sobre el transportador. Prácticamente actúa, no sobre el transportador, perdón. Es una toxina de una bacteria que es Clostridium botulinum. Y entonces, esta toxina fue aislada, bueno, primeramente fue identificada, como bien mencionaba su compañera, por una intoxicación de esta bacteria. Las personas que tenían intoxicación por esta generaban una enfermedad llamada botulismo, que es prácticamente una hinchazón que se le veía en su rostro. Prácticamente la cara se les veía como si fueran de un bebé o de un recién nacido.
Dejen ver si hay una imagen no tan fuerte. Miren, por ejemplo, esta es un paciente de un niño que tiene botulismo. Vean que prácticamente su piel se ve súper suavecita, prácticamente se ve sin ningún tipo de arruga, se ve inclusive estrecha, aunque, bueno, es tanta como la rigidez que tiene en su piel, que incluso le cuesta trabajo poder abrir los ojos, porque también la parte del párpado está relajada, entonces le cuesta mucho trabajo como mantener los ojos abiertos. Entonces, ¿qué es lo que hace la toxina botulínica? La toxina botulínica se une directamente a las SNAPs. Y también, digamos que bloquea tanto a las SNAPs y al complejo de las BAMPs. Es decir, cuando este producto se encuentra ya entrecruzado, es decir, en este punto donde ya tenemos aquí la interconexión, entra la toxina botulínica y entonces genera un complejo que interfiere con la liberación de estos neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay una liberación correcta de acetilcolina. Entonces, los procesos de contracción que existían en la parte de los músculos, porque sabemos que parte de los músculos que se encuentran en la piel es músculo esquelético, entonces, pues técnicamente no hay una coordinación correcta de la contracción. Entonces, se utiliza de manera estética, si se aplica, digamos, en zonas puntuales para poder más o menos estirar un poco la piel y evitar la presencia de estas arrugas. De hecho, por ejemplo, si hay una mala administración o si la toxina es muy fuerte o inclusive si llega a difundir a tejidos periféricos, entonces empieza a haber unas deformaciones. Si ustedes han visto, por ejemplo, a los artistas que en automáticos empiezan a hacer algún tipo de cirugía o algún tipo de parálisis y exceden tanto el uso de Botox como la injerta de colágeno para enaltecer algunos rasgos, pues tienden a deformarse bastante, como por ejemplo ahorita creo que fue, ¿qué artista fue? Creo que Ninel Conde se hizo también ahí un tratamiento y se ve así totalmente pues rara, ¿no? Porque realmente excedió con el Botox y con la injerta de cosas, entonces ya deformó su rostro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener este bloqueo de las proteínas, es un bloqueo temporal. Sin embargo, se estabiliza tanto tiempo, la vesícula no permite liberar el contenido, que es necesario degradar toda esta vesícula. Entonces aquí, esta vesícula, cuando ya está anclada mucho tiempo, entran otras proteínas y lo mandan al proteosoma. El proteosoma es prácticamente como un sistema de degradación y de destrucción de proteínas que tiene la célula. Es como una trituradora de todo tipo de proteínas. Llega cualquier tipo de proteína, es modificada posttraduccionalmente, se le agregan varios grupos funcionales y después es hidrolizada para recuperar los bloques funcionales, que son los aminoácidos. Entonces, ese tiempo en que tarda la vesícula en degradarse es el tiempo de funcionamiento del Botox. Por eso es que normalmente si empiezan con este tratamiento tienen que estar haciendo administraciones constantes para estar reforzando la actividad de la toxina. Entonces prácticamente se están autointoxicando. Eso es, digamos, de manera estética. Cuando hay una infección y no es controlada, pues ocurre la parte del botulismo. Es decir, la bacteria puede llegar inclusive a torrente sanguíneo, libera ahí su toxina, esa toxina se distribuye por todo el organismo y eventualmente se ve este proceso de relajación muscular en todo el organismo. Por eso es que tienen esas características, sobre todo en la piel, en el rostro, que es donde tenemos más gesticulación de músculos. Entonces, esa es como una de las características del Botox. Ok. Profesor, ¿Sí? ¿y de qué manera yo me podría ver afectado por la bacteria? ¿Por alimentos, por Sí, contagio? normalmente es por agua contaminada. Algunos alimentos que han sido, por ejemplo, alimentos vegetales que fueron regados con esa agua contaminada. Pero sí, principalmente es por alimentación, sobre todo en las aguas que están así. El tipo de agua de riego es normalmente donde viene la intoxicación. Ok, gracias. ¿Sí?
Muy bien, entonces, perfecto. Entonces, una vez que tenemos aquí la acetilcolina, tenemos diferentes vías que pueden estar ocurriendo. Por un lado, normalmente no es una regla general, pero la mayoría de los receptores que son de tipo proteína GI, en la clase anterior habíamos visto que la familia GI de los receptores colinérgicos son los receptores M2 y M4. Ya habíamos visto cómo era el mecanismo, vamos a recordarlo un poco. De manera general, sabemos que las proteínas GI tenemos la subunidad alfa, bloqueamos a adenilato ciclasa. Esto hace que baje el AMP cíclico. Y esto hace que no tengamos menos actividad de pKa. Y por lo tanto, hay menos concentración de calcio. Entonces, esto nada más es como un resumen de lo que pasaba con la proteína GI. Si no se acuerdan de algún paso y quieren que lo revisemos, me avisen. Si no, lo dejamos así como resumen. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si en este caso esta acetilcolina se une a los receptores muscarínicos M2 que están de manera presináptica, ¿qué va a pasar con la liberación de acetilcolina con todo este esquema? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Y por qué? A disminuir, puesto que no va a haber suficiente concentración de calcio, ¿no? Exactamente. Entonces, si tenemos esta disminución de calcio, no vamos a poder favorecer la migración de las vesículas hacia la superficie de la membrana y por lo tanto vamos a tener una disminución en la liberación de acetilcolina. ¿Cuándo ocurre esto? Supongamos que tenemos un estímulo que libera acetilcolina. Entonces, vamos a suponer que necesitamos comer, ¿no? Entonces, la acetilcolina favorece la liberación del ácido gástrico en el estómago. Entonces, el organismo dice, necesito producción de ácido clorhídrico porque vienen los alimentos. Ok, produzco acetilcolina. Esta acetilcolina se une a sus receptores de tipo, vamos a decir, M1, que están acoplados a proteínas GQ. Entonces, empezamos con la producción de ácido clorhídrico. Después de un proceso, terminamos de comer y entonces el organismo detecta que ya no hay más alimento por procesar. Entonces dice, creo que ya tenemos la cantidad suficiente de ácido clorhídrico. De todos modos, estuvo produciendo mucha acetilcolina, porque digamos que comimos tacos y comimos mucha cantidad de esta acetilcolina, entonces se necesitaba mucho ácido clorhídrico. Después de eso, todo este excedente de acetilcolina, pues va a empezar a reaccionar con los receptores presinápticos. Y estos receptores presinápticos son de tipo inhibitorio. Entonces, es un mecanismo de autorregulación que tiene el organismo para saber cuándo detenerse. O por si nosotros tenemos un excedente de liberación de acetilcolina, pues el organismo dice, necesito que te tranquilices de alguna manera, entonces voy a poner receptores presinápticos de tipo inhibitorio para yo mismo poder controlar la regulación de la acetilcolina. Entonces, casi siempre vamos a encontrar receptores acoplados a GI de manera presináptica para todos los sistemas, porque es el mismo mecanismo de seguridad que tenemos. Tanto para adrenalina vamos a encontrar receptores alfa 2 de tipo presináptico y también para otros tipos de receptores vamos a ver que siempre vamos a tener GI de manera presináptica y sobre todo es cuando tenemos un excedente de este neurotransmisor. De igual manera, podemos encontrar canales presinápticos que sean de tipo excitatorio o inhibitorio, es decir, podemos encontrar todas las combinaciones posibles. ¿Cómo vamos a saber a qué receptor se va a unir primero? Pues ahí es donde entra el concepto de afinidad. Entonces, la afinidad es técnicamente la cantidad necesaria, bueno, más bien la capacidad de un ligando para unirse con su receptor. Se han calculado de manera experimental las constantes de afinidad que están definidas como KI. Creo que ya habíamos mencionado un poco de esto. Las constantes de afinidad simplemente nos dicen qué concentración va a ser necesaria para que se empiece a unir a este receptor. Supongamos que la KI de este receptor es de 1 milimolar. Y entonces esta es de 0.5 milimolar. Quiere decir que necesitamos menos cantidad de esta acetilcolina para unirse hacia los receptores posinápticos. Sin embargo, cuando ya duplicamos la cantidad o la concentración, ya vamos a empezar a notar cómo el mismo sistema se empieza a autorregular. Entonces, son las características como podemos identificar
¿qué va a actuar con los tipos de receptores? Primero, la cantidad de receptores que tengamos en el tejido específico, ya sea los tipos, si tenemos nada más un solo tipo, tenemos de varios tipos. Después, la cantidad de esos receptores, es decir, si tenemos aquí el doble de receptores que estos, pues también va a ganar un poco la cantidad inhibitoria. Y finalmente, lo que va a definir exactamente qué va a unirse y qué no, va a ser la constante de afinidad, que nos va a decir qué tanta cantidad necesitamos para poder bloquear o activar un receptor. Son como los tres conceptos que se podrían como ir considerando. Ahora bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Me podría repetir qué hacían las BAMs y las NAPs? Sí. En los libros lo van a encontrar de esta manera. Las BAMs y las SNAPs. Estas son las proteínas que se encuentran aquí en la membrana plasmática y en la vesícula. Las SNAPs se van a estar ancladas a la membrana plasmática, por eso sería la sinaptotacmina y la sinexina. Mientras que las BAMs son aquellas que se encuentran en la vesícula, por eso se llaman proteínas asociadas a vesícula. Mientras que las SNAPs vienen de proteínas asociadas a la sinapsis. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas? Pues simplemente funcionan como un medio de anclaje para entrelazarse entre sí y poder estabilizar la vesícula para acercarla y liberar el contenido de estas vesículas. No sé si queda un poco más claro. Sí, muchas gracias. Ok. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos la acetilcolina nadando aquí en el espacio presináptico, ya hizo su actividad y todo, ¿qué otro mecanismo tiene el organismo para evitar que siga reaccionando nuevamente en este receptor y continúe estimulando o inhibiendo el sistema? Para ello, el organismo dispuso de enzimas que van a facilitar la degradación de esta acetilcolina. Y estas enzimas se llaman colinesterasas. Ahora vamos a ver cómo funcionan las colinesterasas. La colinesterasa, como su nombre lo indica, utiliza a la colina y es una esterasa, es decir, que va a eliminar un enlace éster. Los enlaces éster son estos aquí. Entonces tenemos a la acetilcolina junto con la colinesterasa y un poco de agua que hay en el medio. Lo que va a hacer es simplemente adicionar aquí la molécula de agua que interactúe para recuperar el grupo saliente. Entonces interactúa aquí, nuevamente sube, baja pares de electrones y lo libera. En sus clases de orgánica siempre les dicen que los grupos acetatos son malos grupos salientes. Sin embargo, aquí estamos asistidos por una enzima, que es la colinesterasa. Y entonces esta enzima sí permite generar esta actividad. Creo que hay unas preguntas. Ok, las SNAR. Las SNAR también son proteínas que van a estar asociadas directamente para la detección del calcio y otras proteínas que van a regular el proceso de fosforilación y de fusión de la vesícula. Entonces son como las tres. Digamos que es todo un sistema complejo de proteínas que permite detectar cuándo se van a unir, las guías que van a permitir la dirección de las vesículas hacia la membrana y también todos los procesos para facilitar el corte de la membrana plasmática. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, entonces volviendo a esto. Necesitamos la colinesterasa para hidrolizar este enlace. Entonces, ¿qué vamos a regenerar con la molécula de... va a ser aquí, perdón, en este corte. La molécula de agua permite la generación del ácido acético, mientras que, por otro lado, regeneramos el grupo de la colina. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros productos de degradación? Colina, que nuevamente se puede reutilizar para la síntesis, y el único elemento de desecho va a ser el ácido acético. Entonces, vean que aquí lo tenemos. Tenemos la colina y tenemos el acetato. El acetato puede ser reutilizado en diferentes mecanismos. Recordemos que lo vamos a encontrar en su forma no protonada porque tenemos un pH ligeramente alcalino, entonces no lo vamos a encontrar como ácido acético.
Y la colina puede ser fácilmente recuperada para nuevamente continuar con la biosíntesis y restablecer el ciclo. Entonces vean que es más o menos un ciclo relativamente específico. Ahora bien, les pregunto, con todo este esquema, que ya más o menos vimos cómo funciona todo el proceso de liberación, de inhibición, les pregunto a ustedes si les pidieran, ya sea por ejemplo en su trabajo, proyecto de tesis, etcétera, si ustedes están encargados de diseñar un nuevo fármaco, ¿qué estrategias utilizarían para regular el sistema colinérgico? Supongamos que yo les pidiera que activaran el sistema colinérgico. Es decir, generaran un incremento de la actividad de ACH. ¿Qué harían? ¿Podría ser una agonista para canales de calcio? Otra vez, Asnaya, por favor. Agonistas para canales de calcio. Ok, agonistas de canales de calcio. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué se les ocurre? De colinesterasa. Inhibir colinesterasa, ok. Entonces, inhibir aquí. Un agonista para el transporte de la colina. Ok, agonista para colina. Un antagonista de la toxina botulínica. Antagonista de toxina botulínica. Sí. Ok. ¿Podríamos inhibir los receptores muscarínicos? Inhibir muscarínicos. ¿Cuáles? El M2 y el M4. Ujú. Sí, aquí especificar cuáles son, porque si nada más me dices inhibir muscarínicos, también me inhibes los GQ que puedan estar acá, y entonces no hay cambio en la respuesta. Entonces ahí tengan cuidado cuando en los exámenes, siempre especificar qué tipo de receptor, porque si nada más me dicen agonista colinérgico, tenemos varios, entonces no sé a qué receptores se están refiriendo. Ok, muy bien, inhibidor de muscarínicos presinápticos, ¿qué más? Pues creo que básicamente sí, estamos cubriendo todos los elementos posibles. Podemos generar agonistas de canales de calcio, está muy bien esto. Sin embargo, aquí nada más hay que detectar qué tipo de canales de calcio hay. Porque si estos canales de calcio se encuentran o permiten la entrada de calcio para el sistema, por ejemplo, adrenérgico, vamos a empezar a tener efectos cruzados. Es decir, vamos a estimular tanto el sistema colinérgico y el sistema adrenérgico. Entonces, si se puede detectar que estos canales de calcio son específicos para el sistema colinérgico, puede funcionar muy bien. Inhibidores de la colinesterasa también funciona muy bien porque aquí es específico. Simplemente evitamos que esta acetilcolina se degrade y esté más tiempo, aumente su tiempo de vida media en el espacio presináptico y pueda continuar activando los receptores postsinápticos y presinápticos al mismo tiempo. Agonistas para el transporte de colina también funciona muy bien porque permite la recaptura, permite que se internalice más fácilmente. No estamos modificando la cantidad de la excitabilidad sobre los receptores, sino incrementamos solamente la cantidad. Está muy bien. Antagonista de la toxina botulínica puede funcionar solamente si tenemos el mecanismo que está induciendo la toxina. Es decir, solamente va a funcionar como un antídoto cuando tengamos una intoxicación por toxina botulínica. Sin embargo, si no está presente esta toxina, pues no va a tener a quién inhibir y no va a modificar la respuesta colinérgica. Entonces, más que una mejora del sistema colinérgico, funcionaría como un antídoto.
que es realmente como le hacen para los tratamientos de la mayoría de las toxinas. Utilizan anticuerpos o utilizan alguna molécula que desestabilice esta enzima que está actuando y entonces para evitar que siga generando efectos negativos. Por ejemplo, muchos de los venenos que tienen las serpientes son activadores de fosfodiesterasas. Entonces empiezan a degradar ciertos neurotransmisores y también otros venenos de serpientes son activadores de las fosfolipasas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que empiezan a hidrolizar muchos elementos y empiezan a destruir las membranas. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con las toxinas de las víboras, que si las muerden, van viendo cómo el caminito de sangre se empieza a mostrar en su brazo, porque técnicamente toda la toxina está destruyendo todo lo que está ahí, lo que va por su paso, que principalmente son eritrocitos. Entonces se empieza a ver esta hemorragia interna de manera intensiva, hasta que se administra el antídoto para neutralizar y evitar que siga avanzando. Inhibidores muscarínicos M2 y M4, muy bien. También permitiría generar una excitabilidad. Perfecto. Ahora, caso contrario, si yo les pido inactivar sistema colinérgico, ¿qué harían? Podría ser inhibir los receptores muscarínicos del tipo M1. Ok, muy bien. Muy bien, Diana. Inhibir muscarínicos o sinápticos. ¿Quién más? Inhibir los transportadores de colina y acetilcolina. Inhibir transportadores de colina, ajá, y de ACH, ok, como el besamicol, muy bien. Inhibir los canales de calcio. Inhibir canales de calcio, ok. Tenemos igual la inhibición de las vesículas, como lo que es la toxina. Y quedaría un mecanismo más. Dos mecanismos tal vez. ¿Qué podemos hacer con estos receptores? Agonistas de esos receptores para activarlos. Sí, exactamente. Agonista, M2. Y finalmente, con la colinesterasa, ¿qué podemos hacer? Pues aumentarla, ¿no? Aumentar su concentración. Aumentar concentración, ok. Y también aumentar actividad, ¿no? Las dos. Si podemos encontrar la manera de generar más colinesterasa, muy bien. Y también podemos buscar la manera de activar su actividad catalítica. Entonces vean que prácticamente esta es la forma de ver la farmacología actual. Se conoce el sistema, conocemos más o menos qué tipo de receptores son, cuántas cantidades hay y podemos buscar estas estrategias para estar regulando o activando el sistema. Eso es básicamente cómo se hace el diseño de fármacos hoy en día. Se intenta esclarecer la mayor cantidad de proteínas involucradas, buscar qué tan específicas son para el sistema y entrar con el proceso de agonistas, antagonistas, activadores e inhibidores, dependiendo del tipo, si son enzimas o son receptores. Entonces, esto es lo que normalmente se hace. Se busca identificar todos los mecanismos importantes y cómo poder realizarlo. Ok, bueno. Y efectivamente, la clasificación de fármacos que tenemos para la relación muscarínica, tenemos estas estrategias. Agonistas y antagonistas de cualquier tipo de receptor muscarínico. Si ya sea GQ o GI, podemos estarlos regulando. Se han desarrollado inhibidores de la colinesterasa de tipo irreversible.
Tenemos estimulantes y bloqueadores de los ganglios. Esto ya más que nada es a nivel muscular y también un poco a nivel central. Y tenemos fármacos que actúan en la transmisión neuromuscular, que estos actúan directamente sobre la fibra sináptica. Pero vean que prácticamente de todos los ensayos que se han hecho, que ustedes han presentado, todos esos elementos fueron probados. Sin embargo, en algún punto deberían de haber sido descartados por las razones que les mencioné, o que los canales de calcio no son específicos para esa región, o no se ha podido diseñar un fármaco que solo inhiba ese tipo de canales de calcio del sistema. A lo mejor se vieron alteraciones metabólicas si estamos jugando con los transportadores de acetilcolina o si el transportador de vesículas de acetilcolina también tiene algunas interacciones con otros neurotransmisores. Entonces, lo más sencillo siempre ha sido buscar un agonista y un antagonista de los receptores principales. Sin embargo, se ha visto que también regulación de la liberación de otros neurotransmisores también puede funcionar muy bien. Y antes de continuar, me gustaría hacer una clasificación de los diferentes tratamientos. Aquí tenemos tratamientos que son de tipo directo y de tipo indirecto. Entonces, los tratamientos directos son aquellos que son agonistas o antagonistas de los receptores. Es decir, si ya tenemos aquí nuestros receptores con sus proteínas G, si ya sabemos qué tipo de proteína G es, por ejemplo, este es GQ, entonces ya sabemos que esta va a estimular. Y si es GI, va a inhibir. Entonces, pues ya podemos jugar con, si queremos facilitar la estimulación, podemos diseñar un agonista de los receptores que van a estimular o un antagonista de aquellos receptores que van a inhibir. De esta manera, el proceso final va a ser una estimulación, porque estamos bloqueando el sistema que regula el proceso inhibitorio o porque seguimos estimulando la respuesta excitatoria. Entonces, esta es como una estrategia. Podemos diseñar el caso contrario. Si nosotros buscamos el efecto contrario, que sea favorecer la inhibición, podemos buscar un antagonista sobre los receptores GQ o un agonista sobre los receptores GI. Cualquiera de estas dos opciones vamos a facilitar los procesos inhibitorios. Entonces ya tenemos estrategias de cómo poder regular el sistema. Como les decía, si todas estas características, todas las proteínas G, GQ, GS y GI van a trabajar exactamente igual, entonces lo único que nos queda identificar es qué tipo de receptores, quién contiene tal proteína G. Por ejemplo, en este caso vimos que los M1, 3 y 5 son GQ y los M2 y 4 son GI. Entonces, nada más queda memorizarnos esa parte, pero ya podemos inferir, si yo diseño un agonista para un receptor GQ, entonces voy a estimular la respuesta, sea cual sea. Ya sabemos cuál es el ligando, que es acetilcolina. Entonces, solamente nos queda saber para qué órgano es, si va a ser para pulmones, para corazón, para páncreas, si están esos receptores y cómo podemos estar regulando esa actividad. Entonces vean que relativamente sencillo, nada más es un poco de racionalizar qué es lo que está pasando, cómo está el sistema y cómo yo lo quiero modificar. Eso es para las condiciones directas, es decir, lo más sencillo, simplemente jugar con agonistas y antagonistas del receptor que nosotros estamos buscando. Lo difícil obviamente es garantizar la selectividad para una isoforma, porque normalmente tenemos agonistas de tipo no selectivo, es decir, como la misma acetilcolina, que se puede unir a cualquiera de estos dos receptores. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Los indirectos son aquellos que van a regular tiempo de vida media del neurotransmisor. Van a regular la liberación
del neurotransmisor o pueden regular el metabolismo. Metabolismo o catabolismo del neurotransmisión. Bueno, vamos a ponerle degradación para que no se confunda. Entonces, de igual manera, podemos regular el proceso de excitación o estimulación del sistema si sabemos qué proteínas están involucradas en el tiempo de vida media, como por ejemplo las enzimas que van a degradar a estos, la liberación de los neurotransmisores, como es el caso de las vesículas, el metabolismo, que es por ejemplo en este caso la colina acetiltransferasa, que va a favorecer la biosíntesis, y también la degradación, ya sea algunas proteínas que se encarguen de degradar esto, como la misma enzima de la colinesterasa, favorece la degradación. Entonces, este proceso es un poco más difícil porque necesitamos mucho más información. Necesitamos ver el panorama completo para poder elegir exactamente cuál elemento podemos regular. ¿Qué es lo que ustedes hicieron en el ejercicio anterior? Vieron todo el esquema, vieron dónde puede participar y qué poder hacer para poder regular esta actividad. Entonces, eso llega a ser un poco más difícil. Sin embargo, tenemos ventajas y desventajas de ambos sistemas. Entonces, por ejemplo, de los inhibidores, bueno, de los fármacos que actúan de forma directa, sus ventajas es que puede ser selectivo, que es relativamente rápido y que incrementa de forma o disminuye de manera sustancial. Es decir, los procesos excitatorios van a ser mucho más visibles y los procesos inhibitorios van a ser también muy visibles. Es decir, podemos llegar a extremos de una excitación del 80-90% o una inhibición del 10-20%. Entonces, sí generan estos extremos. ¿Qué pasa ahora con los indirectos? Son ligeramente más seguros. No generan dependencia. Y, bueno, básicamente es eso, como sus características de ventajas. ¿Cuáles son las desventajas de estos? Pueden generar procesos de taquifilaxia o procesos de internalización de receptores. Son más sensibles a tolerancia y síndrome de abstinencia. Y las desventajas de estos es que son más lentos, tienen menor efecto, ya sea positivo o negativo, no son tan fuertes. Llegan a ser poco selectivos. Sí, básicamente es eso. Entonces, ¿por qué son estas características? Como estamos estimulando, vamos a... ¿Podría regresarle tantito al anterior, por favor? Tantito. Claro. Listo, gracias. Sí. Ok. Entonces vamos a ver primeramente con los directos. Mencionábamos ventajas, pues es selectivo, porque si nosotros buscamos un fármaco que solamente estimule los receptores M1, entonces pues nos permite solamente regular la actividad, ya sea como agonista o como antagonista.
Entonces podemos estimular esta actividad lo más que podamos para continuar el efecto excitatorio o podemos bloquear totalmente esto para relajar un poco el sistema. Es rápido. ¿Por qué? Porque pues realmente ya directamente aquí se une el ligando, se une para acá y ya tenemos los efectos de los segundos mensajeros. Entonces no necesitamos, ya tenemos a la disposición el receptor, por lo tanto el efecto que buscamos llega a ser prácticamente inmediato, porque no hay otras proteínas que necesitemos regular. Profe, tengo Sí, adelante. o sea, sí puede que sea específico para M1, pero ¿cómo regulo que el blanco sea específicamente un órgano que tenga que tenga M1? O sea, porque varios órganos puedan tener M1. Sí, la pregunta de cómo sabe el medicamento que me duele el dedo chiquito, sí, realmente lo que ocurre es que no podemos controlar eso, salvo que juguemos con un poco con la forma farmacéutica y la vía de administración. Normalmente no podemos controlar que llegue específicamente a un órgano. Faltas de proyectos que tienen que ver con tecnología farmacéutica, que se encarga de el diseño de nuevas vías de administración y formas farmacéuticas, están intentando buscar terapias más selectivas. De hecho, por ejemplo, esa es una de las complicaciones que tiene el tratamiento como quimioterapia, que realmente se busca matar directamente al tumor a través de radiación o de compuestos químicos que sean citotóxicos, pero no podemos descartar que esas moléculas van a torrente sanguíneo y van actuando por todo lo que ocurre. Entonces, ¿cómo se ha logrado contrarrestar eso? Por ejemplo, utilizando de manera una vía de administración local. Un ejemplo rápido, que lo veremos también más adelante, son los anestésicos locales. La mayoría de los anestésicos locales son bloqueadores de canales de sodio. Entonces, tenemos muchos canales de sodio en todo el organismo. Por ejemplo, quien más se ve afectado es el corazón. Entonces, para evitar que no tengamos problemas o afecciones en el corazón, solo se intenta buscar administrar pequeñas cantidades de forma local en el nervio que estamos buscando. Es decir, se puede dar, por ejemplo, microinyecciones, casi prácticamente capilares si por ejemplo van a hacer una cirugía en el brazo porque tenemos una rotura del ligamento, se intenta dar con pequeñas agujas como las de insulina, que son prácticamente llegan a la primera capa de la piel, no alcanza a difundirse tanto a torrente sanguíneo, entonces ahí solamente controlamos esa parte. O por ejemplo, si ustedes se hacen algún tratamiento con su dentista, pues prácticamente intentan administrarlo cerca del nervio de la muela. Entonces es una buena observación y no podemos controlar esa parte. Ok, profe, gracias. Sí, por nada. Muy bien, entonces mencionábamos que son rápidos porque directamente actúan sobre el receptor y incrementan y disminuyen sustancialmente los efectos, porque nuevamente estamos actuando sobre el receptor específico. Entonces, pues permite que los efectos sean directamente proporcionales a la cantidad de excitabilidad que tenemos para el receptor. Obviamente aquí también depende mucho de la eficacia del mismo ligando. Si el ligando no es muy eficaz y no modifica el estado activado, pues también no vamos a observar muchos efectos positivos. Sin embargo, normalmente se han diseñado agonistas muy buenos que pueden modificar bastante bien la respuesta. Obviamente, nunca no es necesario, salvo en algunas emergencias, estimular del todo el sistema porque tenemos ahí afecciones secundarias. Ahora bien, vienen las desventajas. Primeramente, taquifilaxia. ¿Qué es el término taquifilaxia? Lo debieron de haber revisado en Pharma 1. ¿Qué recuerdan de taquifilaxia? ¿Qué es eso? Normalmente tal vez les mostraban esta gráfica que llega al punto máximo y después empiezan a ver que en el punto máximo tenemos una disminución y esto es taquifilaxia. Se da cuando se da el fármaco como repetidamente, ¿no? Fármaco repetidamente, ajá. Ajá, ¿alguien más? Era cuando ya no se podía generar más efecto, ya sea porque los receptores ya estaban
todos ocupados y disminuía la capacidad de procesarlo, por así decirlo. Sí, el 80% está correcto, solo que si todos estuvieran ocupados, lo que ocurriría es que se mantendría esto prácticamente, vamos a decir, al infinito. Hay un mecanismo extra que pasa aquí, pero muy bien tu respuesta. ¿Alguien ¿Es más? cuando dicen que se genera tolerancia hacia el medicamento? Tolerancia al medicamento. Ajá. Ok, muy bien con sus respuestas. Ahora, esto ocurre directamente en el efecto final, pero ¿qué pasa, digamos, en chiquito? ¿Qué pasa directamente con el receptor? Tenemos que el receptor se encuentra, vamos a decirlo, que en 3 estados. El estado activado, el estado inactivado y el estado, vamos a decirlo, en periodo refractario. Podemos traducirlo casi como reposo. Entonces, este proceso es dinámico. Quiere decir que puede ocurrir en cualquier sentido. Un estado activado, un estado inactivado y un periodo de, vamos a decirle, en periodo refractario o descanso para que recupere todas sus condiciones y vuelva a estimularse. Cuando entramos en taquifilaxia, quiere decir, como bien mencionaron, que hay un efecto repetido, es decir, estamos estimulando constantemente al receptor para que esté en un estado activado. Una de las analogías que siempre uso es ustedes a 3/4 finales de semestre. Es casi final de semestre, tienen un chorro de tareas, exámenes, su profe de farma les pide un trabajo, les pone un examen fin de semana, ya se aburrieron de sus clases, están sumamente estresados. Entonces, después les llega otro trabajo de su laboratorio, también de ese profe, y entonces dicen, ya, por favor, lo mandan al diablo. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente se desesperan de tanto estrés, tanto trabajo, y se van a acostar, se van a dormir o se van a hacer otras cosas. Eso es lo mismo que le pasa a los receptores. Si están bajo mucho estrés o bajo mucha estimulación, simplemente dice, ya no voy a trabajar y me estanco en el periodo refractario. Entonces no se va a mover ni para arriba ni para abajo. Entonces, ¿qué se observa experimentalmente? Que la actividad farmacológica disminuye. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando se vuelve a regenerar, cuando disminuyamos o suspendamos la cantidad de estimulación. En ese caso, en ustedes ya pasa un tiempo, recuperan sus energías, inclusive ya completan algunas tareas y entonces ya vuelven a agarrar su ritmo otra vez. Como que nada más es un periodo de estrés, de caos y ya después vuelven a recuperarse. Esa es la determinación de taquifilaxia. ¿Cuándo ocurre la taquifilaxia? Cuando tenemos altas concentraciones de un fármaco de manera aguda, es decir, que damos una dosis importante, estimulamos a tope el sistema y entonces ahí colapsa y se frena. Ese es el término de taquifilaxia. Luego tenemos el proceso de internalización de receptores. Este proceso ocurre... Sí, adelante, Daniela. Este proceso de taquifilaxia lo pueden causar las drogas, profe, porque cuando necesitas una mayor cantidad para que te haga el mismo efecto, el organismo puede generar esta como resistencia. ¿O no, Excelente, profe? sí, excelente observación, Daniela. Justo esto que mencionas de las drogas es lo que voy a explicar, de cómo funciona ese proceso de tolerancia a las drogas. Entonces, vamos nuevamente a tener aquí nuestro receptor. Entonces vamos a poner varias copias. Ok, tenemos la membrana con diferentes tipos de receptores. Entonces, poniendo un ejemplo, vamos a asumir que el sistema colinérgico, vamos a asumir que estos 3 receptores dan el 100% del efecto máximo que pueda aguantar el organismo, ¿no? Entonces, el organismo está acostumbrado siempre a trabajar con valores bajos. Vamos a asumir que de manera normal está acostumbrado a trabajar con el 30%. Es decir, solamente con un ligando trabajando. Es decir, con este
Se libera una molécula, tengo más receptores por si se necesitan en un estado de emergencia, pero yo vivo normal con esto y genero mi actividad. ¿Qué pasa? Supongamos que de manera normal se produce solamente el 30% de acetilcolina para tener una estimulación. Ahora, como bien mencionaba Daniela, supongamos que ingerimos una droga o otra molécula distinta. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Que la cantidad de actividad colinérgica ya no está al 30%. Ya tenemos un extra del 30%. Entonces dice, bueno, ahora ya estoy trabajando al 60% de mis capacidades. Dice, bueno, todavía lo puedo tolerar. Pero ¿qué pasa si continuamos con otra dosificación? Está muy buena la fiesta, consumo otra droga y ahora ya estoy estimulando el 100% de la actividad total. El organismo puede sobrevivir, no colapsa porque tiene ese excedente, porque sabe que lo puede manejar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dicen, bueno, espero que sea temporal, pasa el efecto, ¿no? Luego, al siguiente día, vuelve a ocurrir este fenómeno. Tenemos una estimulación del 60 al 100%. Dice, eso ya no me está agradando tanto. Después de dosis repetidas, lo que va a hacer el organismo es decir, bueno, si yo no puedo controlar cuánta cantidad de fármacos, cuánta cantidad de acetilcolina se está produciendo porque esto está activando, pero no viene dentro de mí, desde un agente externo, entonces dice, creo que lo más ideal será pues bloquear el sistema del receptor. Entonces, ¿qué hace el receptor? Se internaliza en forma de vesícula, que es prácticamente el efecto contrario que se ve aquí. Aquí la vesícula, digamos que va de adentro hacia afuera, pero podemos tener el efecto contrario, donde esta vesícula, en lugar de que se libere hacia afuera, se internaliza. Este proceso se llama invaginación de la membrana. Entonces, mandamos el receptor ahora hacia la parte interna, ¿y qué va a pasar? La persona sigue consumiendo una molécula, pero ya no tiene a dónde llegar, porque ya no está el receptor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora va a estar trabajando el organismo solo con el 60%. Entonces, ¿cuándo ocurre este proceso de internalización? Cuando estimulamos por diferentes tiempos de manera prolongada. Entonces, aquí tal vez con una dosis, tal vez no vamos a generar esta invaginación. Sin embargo, si nosotros repetimos ese esquema por mucho tiempo, vamos a generar la parte de tolerancia a los fármacos. Este tipo de mecanismo se observa mucho también porque generamos síndrome de abstinencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya disminuimos la cantidad de receptores, digamos que dejamos marcado que el organismo ya va a empezar a trabajar, en lugar del 30%, ya se acostumbró a trabajar entre el 60 y el 100%. Pero ya me quitaron este porcentaje, ya me quitaron un receptor, entonces ahora yo siempre voy a estar trabajando entre el 30 y el 60%. Entonces aquí ya hay un déficit. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya mal acostumbramos al organismo, cuando ya no tenemos esta estimulación o cuando ya incrementamos el nivel, el organismo no tiene la capacidad para suplementar esta necesidad del organismo que se acaba de crear. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros suspendemos de manera abrupta el consumo de estos fármacos, o inclusive en el caso de drogas, suspendemos el caso de drogas, generamos este proceso de abstinencia. Empieza la gente a tener problemas de estrés, problemas de nerviosismo, ansiedad, porque ya está desacostumbrado su organismo. ¿Cuándo se recupera o existe una forma de recuperarse? Claro que sí, solamente hay que dejar pasar, hay que tratar de suspender de manera abrupta o poco a poco, que es un proceso más largo, esperar a que este receptor nuevamente se vuelva a expresar para que tengamos el nivel original y que los niveles del neurotransmisor se vuelvan a su estado cotidiano. ¿Toma tiempo? Sí. ¿Es difícil? También. ¿De qué depende esto síndrome de abstinencia? Pues depende mucho de qué tan fácil sea unirse hacia un tipo de receptor. Por ejemplo, la heroína, que es un anestésico que se utilizaba, bueno, se descubrió mucho en la Segunda Guerra Mundial. Pues era la magia en la Segunda Guerra Mundial porque decía, tengo a mi soldado que tiene prácticamente amputada la pierna, pero puede seguir combatiendo, entonces sigue siendo un ser humano funcional.
Tuvo ese descubrimiento porque fuera un derivado de otras drogas como la morfina, pero era más potente. ¿Cuál es el problema de la heroína? Que la heroína es la droga que tiene más síndrome de abstinencia de todas. Ahí se está compitiendo junto con la nicotina, con el tabaco. Pero quiere decir que una sola administración de heroína que entre en tu organismo ya te genera un síndrome de abstinencia. Hay otras drogas que son un poco más suaves, como la marihuana, que difícilmente genera síndrome de abstinencia, pero el caso de la heroína sí es como muy particular, que esa una sola administración ya automáticamente vas a tener síndrome de abstinencia y vas a empezar a batallar con, con esta salida abrupta del consumo de estos medicamentos. Entonces, sí, esas son las desventajas que tienen los agonistas directos. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Podría suceder bajo alguna circunstancia en específico que se generen más receptores o durante todo el tiempo hay una cantidad limitada y pues luego sucede este proceso de la invaginación? Bien, excelente pregunta. Llega a haber casos donde se ocurre el caso contrario. En lugar de disminuir los receptores, tenemos un problema ya sea genético o metabólico, donde se producen más cantidad de receptores de las necesarias. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas veces tenemos este excedente y no nos da abasto para generar estas moléculas. ¿En qué casos se ocurre este proceso? En los casos de depresión. Las personas que tienen depresión, ya sea que expresen más cantidades de receptores o que su producción de serotonina se vea disminuida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora vamos a tener un déficit, pero por debajo de lo normal. Ahora vamos a estar trabajando entre el 10 al 30%. Entonces, ¿qué va a pasar? Que necesitamos una estimulación muy fuerte para poder regresar a los valores normales, porque siempre vamos a estar por debajo de las condiciones normales. Entonces, ¿qué pasa en depresión? Pues necesitamos, por ejemplo, una estimulación muy importante, como por ejemplo un cumpleaños, ver a tu novia por primera vez, porque luego va bajando, a lo mejor comer tu comida favorita o hacer lo que más te gusta. Entonces, necesitamos esos placeres importantes para regular a los niveles normales. Esta parte la vamos a ver ya que veamos el tema de depresión, pero sí puede ocurrir el caso contrario. Y normalmente sí las células tienen esta capacidad de estar regenerando los receptores de manera normal, como un sistema de mantenimiento. Entonces, todos esos procesos siempre están pasando. ¿Preguntas? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, ¿hay que satanizar a los fármacos agonistas o antagonistas? No, solamente hay que tomar la dosificación correcta en el tiempo correcto para evitar este síndrome de abstinencia o generar esta tolerancia hacia los medicamentos. La mayoría de los medicamentos actuales pues utilizan este mecanismo de agonistas o antagonistas, dependiendo de qué tan fácil haya sido identificar el tipo de receptor. Sin embargo, tenemos la otra estrategia, que son los fármacos que actúan de forma indirecta. ¿Por qué se considera que son seguros y que no generan dependencia? Vamos a regresar a este esquema. Tenemos esto. Supongamos que la idea es incrementar, o bueno, más que incrementar, incrementar el tiempo de vida media de la acetilcolina. Es decir, no quiero modificar con cuánta cantidad de acetilcolina se va a estar estimulando y tampoco quiero afectar que estimulemos constantemente al receptor. Solamente quiero que esa acetilcolina funcione más tiempo, que esté ahí nadando de forma contenta y que previnamos esta degradación. Si yo utilizo un inhibidor de la colinesterasa, no estoy cambiando ni la cantidad de acetilcolina que se está produciendo, ni la afinidad que tiene sobre el receptor. Quiere decir que estos receptores se van a mantener en el mismo número, la acetilcolina va a estar un tiempo, se va a liberar, pero simplemente no tenemos que esperar tanto tiempo para volver a estimularlo, sino simplemente esa acetilcolina que está ahí todavía nadando puede volver a estimular el receptor. De todos modos, si el organismo detecta que ya se produjo demasiada acetilcolina, pues tenemos mecanismos que van a regular la liberación de esta acetilcolina, pero ya tenemos la cantidad suficiente para estimular o inhibir el sistema de manera correcta.
No nos estamos metiendo directamente con el receptor, sino solamente con las proteínas que se encargan del metabolismo. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Aquí con los transportadores de colina. Podemos jugar para facilitar que entre más colina, pero ¿de qué va a depender, por ejemplo, de que se sintetice mucha acetilcolina? Pues de esto, de la acetilcoenzima A y también de la colinesterasa. Entonces solamente facilitamos porque si hay un déficit de acetilcolina, bueno, le damos una ayudadita a la célula para que tenga la materia prima disponible, pero ya ella sabrá cuánta colinesterasa va a producir y cuánta acetilcoenzima A va a producir. De igual manera, si regulamos, por ejemplo, canales de calcio, podemos facilitar que la vesícula migre. Sin embargo, la cantidad de acetilcolina va a ser la misma. Entonces, esa es la razón por la cual los indirectos no generan dependencia, porque no estamos modificando la respuesta directa del receptor, solo estamos jugando o estamos ayudando a que viva más tiempo el neurotransmisor, de facilitar los insumos para que pueda producir estos neurotransmisores o facilite la llegada de estos al sitio activo. ¿Cuál va a ser la desventaja? Pues son lentos, porque pues obviamente no estamos activando el receptor. Estamos jugando con todo el mecanismo que involucra la liberación del receptor, del neurotransmisor. Y además, decimos que tienen menos efecto, ya sea positivo o negativo, porque pues nuevamente solamente la actividad de la acetilcolina va a ser exactamente la misma. Es decir, si queremos duplicar la actividad de la acetilcolina, difícilmente lo vamos a lograr. Solamente vamos a asegurar que sea más persistente el efecto, más que incrementar la actividad del sistema colinérgico. Y finalmente, dice que son poco selectivos. Y efectivamente, porque por ejemplo, vemos el caso de aquí. Si nosotros inhibimos a la colinesterasa, tenemos acetilcolina, pero supongamos que el objetivo inicial era facilitar la actividad excitatoria. ¿No? Ese era el objetivo principal. Utilizamos inhibidores de colinesterasa. Y ya, somos felices, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bloqueamos esto. Ya no podemos degradar, pero sin embargo, esta acetilcolina va a estar aquí y puede seguir uniéndose a los receptores que son presinápticos, que estos son inhibidores. Entonces, difícilmente vamos a generar un incremento sustancial porque también tenemos los mecanismos inhibitorios y no podemos controlar exactamente cómo va a comportarse esa acetilcolina, a qué receptor se va a unir. Entonces, digamos que son como las desventajas principales de estos tratamientos. ¿Sí quedó claro toda la idea en general? Sí, profesor. Sí, profe, sí quedó claro. Ok, Sí. perfecto. Bueno, ya quedan 5 minutos, déjenles cuento. La información que nos dieron para las clases presenciales, ya ahora sí prácticamente definitiva, es que vamos a regresar el 100% de los estudiantes. Entonces, somos 62 inscritos, creo que tengo como 3 que están en el grupo de la mañana. Somos 62 personas inscritas. Según lo que garantizó la facultad es que nos van a dar espacios más grandes, es decir, no vamos a estar en los edificios del A o del B, que son realmente para 50 o 40 personas, sino nos van a dar en la parte del sótano, inclusive algunos auditorios. Sobre todo este semestre que se ha visto que hay mucha demanda en estos cursos de farma, tanto por lo que ocasionó el paro, de que tuvimos una acumulación de estudiantes y también porque muchos de ustedes querían esperarse a tomar esta materia de manera presencial. Entonces, pues yo creo que sí, el 28 de febrero ya nos veríamos en las aulas. Esta es ya como la información final para los cursos de teoría. Como les decía, sé que también varios de ustedes tienen problemas en cuestión del transporte o que también su horario no les permitió y tuvieron que traslapar materias. Entonces sé que hay casos particulares de todo tipo. Yo lo que puedo intentar es, de las alternativas que hay es, por ejemplo, está las grabaciones del curso de la mañana, las pueden consultar. Un problema de eso es que con los de la mañana, los de en línea, voy un poco atrasado y voy a atrasarme un poco más porque todos los puentes van a estar el lunes. Y además de que tengo casi 80 estudiantes en la mañana y entonces pues no es reclamo, solamente hay más preguntas, hay más inquietudes, entonces eso hace que el avance sea un poco más lento. Digo, está bien, de hecho les agradezco que pregunten porque fomenta la interacción y hace que sea menos aburrida la clase.
pero sí voy un poco más lento. Entonces, digamos que el 80% va a estar en la mañana del contenido. Si ya no pudieran asistir en la tarde, pues podrían como tomar esos temas, digamos, como autodidactas. Les puedo orientar en algunas dudas. Lo que voy a intentar, aunque no sé qué tanto éxito vaya a ser, es intentar con mi laptop y con un micrófono inalámbrico tratar de transmitir en vivo en la señal presencial. Para los que no pudieran asistir e intentar grabarla, para los que no pudieran asistir, tuvieran el contenido de la clase. Particularmente no voy a ser estricto en cuestión de las asistencias, entonces, porque sé que es complicado tanto el transporte, que si hay enfermedades, que cualquier cosa que está pasando ahorita. Entonces, pues eso sería como la información. Para laboratorios, los que estén conmigo o también tengan laboratorios presenciales, todavía no hay información definida si vamos a regresar el 100% en una sesión o vamos a regresar 50-50, como lo que algunos profesores les manejaron, que supongamos el día de hoy la mitad del grupo hace una práctica experimental, la otra mitad se queda con el profesor en línea para hacer una discusión u otra actividad y dentro de 15 días, dentro de una semana, perdón, se invierten los papeles. La mitad del curso que estaba en discusión ahora va al laboratorio y viceversa. Entonces, esa es como la información que hay hasta ahorita. No sé si alguien tenga así como algún comentario o alguna duda al respecto. ¿Los exámenes van a seguir siendo online sábado o van a ser presenciales? Sí, eso sí, se mantiene igual. Los exámenes, las tareas, si les dejo tarea, puede estar las dos dinámicas, que la dejen en el Classroom y que la entreguen vía electrónica, o si prefieren hacerlo a mano, también puedo aceptarlas directamente físicas en la clase. Voy a intentar como ser versátil en ese aspecto y los exámenes igual, quedan fin de semana, sábado todo el día, para los que tengan clase o otras actividades, trabajo, puedan realizarlo. Muchas gracias, profesor. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces terminamos la sesión de hoy y nos vemos el día martes. Profe, Profe, yo tengo, ay, perdón. perdón, no, adelante. Yo tengo dudas sobre la tarea. Sí, los que tengan dudas de la tarea o alguna situación particular, se quedan aquí conmigo.